Muy buenas, compañeros. Llevo más de una década estudiando las dinámicas sociales en la Red Pill y las relaciones entre hombres y mujeres, y he trabajado con cientos de alumnos en mentoría y programas ayudándoles a mejorar su valor y sus resultados en el mercado sexual. Pero hay algo que veo una y otra vez en los hombres que empiezan a mejorar y a conseguir resultados, y es que sí que es cierto, cuando entran en la Red Pill empiezan a ligar más, pero sienten que las mujeres realmente atractivas las ven fuera de su alcance. Y esto les hace creer o les lleva a pensar que hay un techo invisible que les impide acceder a ciertos niveles de mujeres. Y a pesar de ser hombres muchas veces, en muchos casos, de alto valor, siguen apuntando mucho más bajo de lo que podrían. Y esto no es casualidad. Y eso es lo que vamos a hacer en el episodio de hoy. Vamos a desmontar una de las mentiras más grandes que te han vendido y es la falacia de las ligas. Voy a explicarte en este episodio cómo esta idea ha sido diseñada para que tú mismo te autolimites, para que falle antes de empezar y para que acabes agradecido por estar con alguien que en realidad está muy por debajo de tu nivel. Si alguna vez has sentido que esa mujer es demasiado para ti o está en otra liga, prepárate porque después de este episodio no vas a volver a ver el mercado sexual de la misma manera. Así que, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y Red Pill más completo de habla hispana. Bien, antes de entrar te recuerdo dos cosas. Primero, que hemos abierto unas poquísimas plazas para la mentoría 1 a 1 conmigo. Debajo tienes un enlace con toda la información y con un formulario que deberás rellenar si quieres acceder o solicitar una de estas plazas. Y recuerda también que en breve voy a liarla bastante por la comunidad de email y te va a interesar estar dentro, que es gratis, por cierto, así que debajo te deja otro enlace para unirte a esta comunidad de email. Dicho esto, comenzamos. Como decía al principio, una de las cosas que todos los hombres notan rápido cuando descubren la Red Pill y aplican algo de game es que los resultados con las mujeres mejoran. De repente empiezan a recibir más atención femenina, las interacciones fluyen mejor y van viendo cómo poco a poco el juego no era tal y como le habían contado, sino que ahora de repente ven una nueva realidad. Sin embargo, pasa algo bastante curioso. Y es que, normalmente cuando estás en este nivel, empiezas a notar que siempre hay un grupito de mujeres que hagan lo que hagas, tú sientes que están fuera de tu liga, que son inalcanzables para ti. Y aquí es donde surge la famosa duda de ¿cómo hago para ligar con mujeres que están fuera de mi liga? El pensamiento de las ligas al final te acaba frustrando, especialmente cuando luego acabas viendo que esas mujeres que tú consideras que están fuera de tu liga salen o acaban saliendo con hombres que tampoco es que sean mucho mejores que tú. Sin embargo, a la hora de la verdad, sientes que de verdad están fuera de tu radar, están fuera de tu alcance. Por tanto, te empiezas a dar cuenta de que te estás limitando tú todo el rato a ti mismo. Y aquí es donde muchos hombres se estancan, porque obviamente pueden y deben refinar su juego si quieren subir de nivel. Pero el problema es que no van a poder refinar el juego con esta chica porque ni siquiera lo intentan de base. Por tanto, este es el problema realmente con el tema de las ligas, que cuando sientes que están fuera de tu liga, ni siquiera lo intentas. Pero esto no es casualidad. Esto es un condicionamiento, una convención social que te han inculcado. Y como todo condicionamiento y como toda convención social que se crea y se perpetúa en una realidad femenina, que te recomiendo revisar el episodio 291 para más detalle al respecto, el objetivo es beneficiar uno de los lados de la balanza. Y por supuesto, como decía, en una realidad femenina, el lado de la balanza femenino. Porque sí, el hecho de que tú pienses que existen ligas fijas y definidas en el mercado beneficia al 100% a la estrategia reproductiva femenina. De hecho, es una de las mejores jugadas de la realidad femenina en la que vivimos para conseguir optimizar la hipergamia. Porque estoy seguro que ni siquiera te has dado cuenta de que esto de las ligas era una convención social en primer lugar. Por tanto, ahora que entendemos el problema, vamos a la raíz del asunto. Y te recomiendo que te abroches el cinturón porque se avecinan turbulencias en tu mente. Fíjate, desde pequeño te has metido en la cabeza la idea de que las relaciones funcionan bajo un sistema de niveles rígidos, donde cada persona solo puede aspirar a alguien dentro de su misma categoría. Ese es justamente el concepto de las ligas, y esto lo ves por todos sitios. En las películas y series, donde el chico promedio nunca termina con la mujer atractiva, en las escuelas, donde los niños populares se emparejan entre sí y a los demás se les dice que no tienen oportunidad. Y en la sociedad, donde el discurso es que seas realista, que no apuntes tan alto y que tienes que aspirar a alguien de tu nivel. Y esto se escucha muchas veces, ¿no? Es demasiado para ti. ¿Qué haces tú con una chica así? Está fuera de tu liga, está fuera de tu alcance, etc, etc. Sin embargo, esto es una verdad media, porque sí, obviamente existen diferencias
de valor en el mercado sexual. Algunas personas son más atractivas que otras y ya hablamos de esto en el episodio que hicimos al respecto del valor de mercado sexual, tanto en el episodio número 4 como en el episodio 225 de este podcast. Por eso, esta convención social de las ligas es tan difícil de pillar, porque su fundamento parte de una base cierta. Pero el tema es que solamente usa esta base para perpetuar un test a nivel macro. Me explico. Vamos a ver primero qué tiene esto de cierto. Es decir, ¿qué hay de realidad en el concepto de que existen ligas? La base, y lo que tiene de cierto, parte de la teoría del emparejamiento social o Social Matching Theory, del que ya hablé en el episodio 109. Esta teoría está respaldada por varios estudios en el campo de la psicología social y de la sociología. ¿Y qué dice esta teoría? Bueno, pues esta teoría se basa en la idea de que en igualdad de condiciones las personas van a tender a sentirse atraídas y a emparejarse con otras que tienen un nivel de atracción y un nivel de estatus similar al suyo. Vale, hasta aquí nada nuevo, algo que todos podemos intuir. Por eso es raro ver al friki asocial obeso gafota con una top model de Playboy. Hasta aquí, como digo, 100%, algo que todos tenemos en cuenta. Hay diferencia en el valor de mercado sexual de cada persona y cada persona cotiza más o menos en este mercado. Aquí es donde se fundamenta el concepto de las ligas. Y como digo, hasta aquí es cierto. Sin embargo, el concepto de las ligas va mucho más allá, porque el problema no es que haya diferencias de atractivo. Lo que el concepto de las ligas te hace creer, o por lo menos te condiciona a creer, es que estas diferencias son fijas e inamovibles y solo funcionan en una dirección. Y aquí es donde entra el juego de la convención social a desequilibrar la balanza a favor de la hipergamia. Mira, como hemos dicho muchas veces, el gran superpoder de la mujer en el mercado sexual es hacerte ignorante del tuyo, es decir, hacerte ignorante de tu verdadero poder en el mercado sexual. Por eso tú ves a hombres, y seguro que tú habrás sido uno de ellos, que pese a que estás bien posicionado económicamente, bien posicionado físicamente y tienes ciertas habilidades con las mujeres, aunque no sea un pro, acabas enganchado a una tía que lo único que tiene es físico. ¿Por qué? Porque sientes que esa tía está fuera de tu liga y que has tenido suerte y no quieres perder algo así porque piensas que no vas a poder encontrar nada igual. De ahí que hacerte pensar en el concepto de las ligas beneficia a la estrategia reproductiva femenina, porque se garantiza que un buen partido como tú es lo suficientemente ignorante de sus propias posibilidades en el mercado como para querer quedarse con una chica como ella. Por tanto, la beneficiada es ella, que se está garantizando que un hombre de mayor valor se está quedando atado a ella. La realidad es que si este buen partido, si este hombre de alto valor, por así decirlo, se diera cuenta de su verdadero potencial, a ella le costaría mucho más trabajo mantenerlo asegurado. Y recuerda que parte de la estrategia reproductiva femenina es intentar mantener asegurado una opción. De hecho, de esa necesidad de garantía surge el famoso concepto de betaización, etc., etc. Por eso, la sociedad ha reforzado la idea de que las ligas son algo rígido, porque sí, existen diferencias de atractivo o lo que podríamos considerar entre comillas ligas, según la teoría del emparejamiento social. Y eso es lo que tiene de cierto. Pero el concepto de las ligas lo que te hace creer es que esto es algo fijo. Pero la realidad es que puedes aumentar tu valor de mercado sexual y subir de liga. Por tanto, eso quiere decir que el concepto de ligas, tal y como nos lo han metido en la cabeza, no es tan cierto. Porque si yo me puedo mover de una liga a otra, ya no tiene tanto sentido considerarnos que estamos estancados en una liga. Especialmente en el caso de los hombres, que podemos aumentar de valor y jugar en ligas muy superiores con relativa facilidad, porque al final un hombre se construye a sí mismo. Y si trabaja su físico, trabaja su posición profesional y económica, y por supuesto que esto es lo que se le olvida a todo el mundo, trabaja sus habilidades para saber cómo lidiar con la naturaleza femenina y cómo tener más y mejores relaciones en sus términos, su valor de mercado se dispara. Y entonces la pregunta es, ¿dónde están las ligas ahora? De hecho, fíjate, quitando los extremos del friki obeso que decía antes, un tío con un físico normal y un estatus normal y con un juego normal, ¿en base a qué decide que X tía de la discoteca está fuera de su liga y por tanto no le va a hablar? Este es el punto del condicionamiento que te decía. Porque una cosa es que sea realista y que si está obeso y en bancarrota, obviamente no va a andar con Margot Robbie. Ok. Pero cuando la situación es normal, la limitación real te la estás poniendo tú solo. Pero queda lo más importante, porque vamos a desgranar en qué beneficia esto a la estrategia reproductiva femenina y en qué beneficia esto a acabar reforzando y perpetuando la realidad femenina en la que vivimos. Y vas a flipar con esto. Porque, ¿te acuerdas de los test? Los test, las pruebas de congruencia que hacen las mujeres para saber ante qué tipo de hombre están. Los test que comentábamos en el episodio número 2 y en el episodio 222 de este podcast. Pues bien, esto de las ligas es como una especie de metatest. ¿Un meta qué? Un metatest, que es una prueba implícita, no declarada, que te prefiltra
en función de cómo reacciona ante una situación determinada. Y te prefiltra sin que el evaluador tenga que hacer nada activamente. Es decir, están los tests que una mujer te va a hacer para filtrar qué tipo de hombre eres. Esto lo vimos en el episodio 2 y 222. Pero esto de las ligas funciona como una especie de pretest. Es decir, te están filtrando antes incluso de hacerte a ella activamente los tests. ¿Por qué? Porque automáticamente, si tú crees en el concepto de las ligas como algo rígido, ya te vas a descartar tú solito y no vas a intentarlo siquiera. Y los únicos hombres que van a llegar a este tipo de mujeres son los que ya han pasado por el filtro. Y entonces ahora ellas solamente tienen que elegir entre los ya prefiltrados. No sé si me estás entendiendo, pero le vamos a dar una vuelta un poquito más despacio. Hasta ahora hemos visto que la idea de las ligas proviene de la teoría del emparejamiento social y que, aunque el valor de mercado sexual es real, te han hecho creer que es algo rígido con el concepto de las ligas, de forma que sigas tú siendo ignorante de tu verdadero potencial, porque así se beneficia la estrategia reproductiva femenina en una realidad femenina como la que vivimos. Pero si alguien dice, pero a ver, Dani, yo es que soy cortico, ¿cómo beneficia esto a la estrategia reproductiva femenina? Bien, las mujeres, debido a su estrategia reproductiva, o lo que nosotros llamamos hipergamia, siempre buscan filtrar a la mejor opción posible. Y esto presenta un problema. El problema 1 es que el riesgo de que se cuelen falsos positivos es relativamente posible. Es decir, de que tíos subóptimos hayan sabido aparentar ser óptimos, y esto evolutivamente tiene todo el sentido del mundo de que los tíos al final intenten tratar de aparentar ser más de lo que son, precisamente para pasar estos filtros, vamos a llamarlo así. Entonces la hipergamia tiene un problema ahí de decir, hostia, necesito filtrar un tío que sea óptimo, que no se me cuele un falso positivo, lo cual es un riesgo, porque evolutivamente hablando estaría gastando una de sus preciadas balas en alguien subóptimo. Esto explica que cuando estás con una chica y la cagas estrepitosamente, aunque hayas cometido una cagada, si es muy estrepitosa, normalmente sueles perderla para siempre, sobre todo si está al inicio de la etapa de la interacción. ¿Por qué? Pues porque ante el riesgo de colar un falso positivo, la estrategia reproductiva femenina prefiere descartar de antemano. Por otro lado, como todas las mujeres buscan las mejores opciones, esto haría que los hombres que son realmente las mejores opciones tuvieran el control y dictaran las reglas del mercado, si te fijas. Y aquí es donde entra la necesidad de las convenciones sociales, porque como hemos visto en otro episodio, las convenciones sociales son esas reglas no escritas socialmente que intentan condicionar o influir en tu comportamiento. El ejemplo que siempre pongo de convención social es aquella por la que te hacen creer que debes salir con mujeres de tu edad porque si no, eres un superficial y eres un miedica a las mujeres maduras, por ejemplo. O por ejemplo, la convención social donde te hacen creer que si no te quieres comprometer rápido es porque tienes miedo al compromiso. O aquella que te dice que las mujeres con curvas, realmente con sobrepeso, tienen que atraerte igual que la otra o si no es que eres lo peor. O aquella en la que te dicen que si sientes el mínimo indicio de celo en una relación es que eres un controlador. O aquella en la que te dicen que tienes que ser un buen tío, un buen hombre, tienes que ser un hombre de verdad, ser maduro, lo suficientemente maduro como para también estar de acuerdo con estar con una madre soltera y hacerte cargo si cabe de su hijo aunque no sean biológicamente tuyos. Podría estar toda la mañana nombrándote convenciones sociales de este tipo. Pero todo, si te fijas, está diseñado, todas las que acabo de decir, está diseñado para que limites tu estrategia reproductiva a favor de potenciar la suya. Así es como funciona esto. Y esto es biología. No son 4 tíos ni 4 tías con traje en una mesa redonda decidiendo el destino de la humanidad, como muchos aquellos te quieren hacer creer. ¿Vale? Hay mucha gente que piensa, oh, nos están manipulando como sociedad. No, tío. Son 2 estrategias reproductivas, la masculina y la femenina, que bailan entre sí y para que una se optimice al 100%, la otra estrategia debe comprometerse de alguna manera. Y en una sociedad femenina como la que vivimos, que busca como objetivo optimizar al 100% la estrategia reproductiva femenina, o hipergamia, esta optimización completa al 100% solo se puede conseguir si existen además ciertas convenciones o ciertas presiones sociales mediante las cuales tú limitas la tuya. Muy parecido, si te fijas, a lo que ocurría en las sociedades anteriores, donde todas las convenciones sociales y todas las presiones sociales estaban enfocadas a limitar la estrategia reproductiva femenina, como por ejemplo con la monogamia impuesta y todos los castigos asociados, por ejemplo, a infidelidades, etc. Bueno, para no liarme con esto, a lo que voy, para mantener esta optimización al 100% surgen las convenciones y hemos hablado de muchas. Y la de hoy no es más que otra de ellas, que es el concepto de las ligas, que es más difícil de pillar porque, como te digo, parte de una base cierta. ¿Cómo funciona esto de las ligas como convención social? Pues bien, funciona como un filtro social que preselecciona a los hombres antes de ni siquiera que ellos tengan que acercarse a una mujer. Porque por un lado,
automáticamente están eliminando a los hombres no aptos. Porque sí, el que de base se percibe a sí mismo como alguien fuera de la liga es que en el fondo no lo pilla y, por supuesto, no va a ser la opción óptima igualmente. Así que ese ya se queda fuera de base sin que ni siquiera ella tenga que molestarse por hacerle los tests y rechazarlo. ¿Por qué? Porque ya te está rechazando tú solito, pensando que ella está por encima de ti. Así que es como, bravo, porque seguro que luego eres tú el primero que saca pecho de Red Pill cuando escuchas a 4 tíos que hacen mucho ruido sobre el tema de la Red Pill pensando que estás por encima. Pero es que, claro, una cosa es que hables de Red Pill o que escuches a gente hablar de Red Pill y otra cosa que escuches a alguien que entiende de Red Pill. Pero esto sigue, porque fíjate lo que yo considero que es una de las jugadas más maestras que ha hecho la realidad femenina, porque esto de las ligas no solamente prefiltra a los no aptos, sino que además hace que incluso los hombres de más alto valor en el mercado sexual acaben apuntando más bajo, si te fijas. Porque vuelvo al ejemplo de antes. Un tío con un físico medianamente bueno, que tener un físico así está al alcance de cualquiera, o un tío con una posición económica medianamente estable, simplemente trabajando un poco en perfeccionar su juego, podría optar a mucho más de lo que piensa que puede optar. Sin embargo, como piensa que hay ligas rígidas, él de por sí va a apuntar más bajo. Por tanto, mujeres de menor valor van a poder optar a hombres de mucho más valor. Pero es que además, no solamente es que siendo de más valor te conformes con una tía de menos valor, sino que como percibes que esa chica está por encima de tu liga, encima te sientes afortunado de estar con ella y eso va a hacer que te comportes durante la relación con ella de forma que no quieras cagarla para no perderla. No sé si te das cuenta, pero la idea de las ligas como convención social es una jugada maestra de la realidad femenina que se asegura que mujeres de menor valor puedan tener hombres de mayor valor que encima están preocupados por no perderla porque la consideran que están fuera de su alcance. Te pongo un ejemplo. Imagínate que eres el dueño de una empresa y de base, por algún motivo, solamente los ultra mega cualificados, solamente aquellos que tienen los mejores conocimientos y el mejor currículum son los que te llegan. Porque tú has posicionado tu empresa de forma que el resto la percibe como la mejor empresa del universo. Entonces, hay gente que no está tan bien cualificada que ya de antemano ellos son solo los que se rechazan porque ni siquiera te quieren echar el currículum. De base, solamente con este cambio, solamente con posicionar tu empresa como la mejor, te está ahorrando revisar miles de solicitudes que se quedarían fuera. Y solamente te vas a centrar en saber que lo que te llega está ya prefiltrado de base como lo mejor. Solamente tienes que elegir entre lo mejor. Además, esto crea la percepción de que el trabajo que ofrece como empresa es mucho superior o mucho más superior a lo que cualquier empleado te puede ofrecer por muy cualificado que esté. ¿Vale? Porque al final, claro, si solamente los mejores de los mejores de los mejores se atreven a echarte el currículum, la percepción es que lo que van a obtener, tu puesto de trabajo, está muy por encima de ellos. Porque si tienen suerte, lo coge. Por tanto, no solamente me estoy quitando como empresa de revisar miles de solicitudes y evito que se me cuele alguien que no cumpla el perfil y me garantizo que solamente me llega lo mejor de lo mejor, sino que encima me garantizo que lo que me llega está muy por encima de lo que realmente yo estoy ofreciendo como empresa. ¿Me explico? Lo que me está llegando realmente está muy por encima del puesto de trabajo que estoy ofreciendo, pero la percepción es al revés. Pero es que además, lo que me llega, o los que me llegan, son tan ignorantes de que ellos ofrecen mucho más de lo que yo estoy ofreciendo, que no solamente no se dan cuenta de que ellos están muy por encima de mi puesto de trabajo, sino que además sienten que tienen la suerte de estar en este trabajo y van a currárselo como cabrones aguantando las condiciones que yo les ponga. No sé si te fijas, pero es que es, sinceramente, una jugada maestra. Y lo flipo más cuanto más lo pienso. Porque lo mejor de todo es que los hombres ni siquiera se dan cuenta de que están jugando con unas reglas que no han elegido. Y este es el nivel más profundo del engaño. Porque no solamente te han condicionado a ver el mundo de una manera que te está desfavoreciendo, sino que te han hecho pensar que esta es la única manera en la que el mundo funciona. Pero es que esto sigue, porque hasta ahora nos hemos centrado en ver cómo esto de las ligas opera como una especie de metatest que prefiltra y cómo esto genera que hombres de mayor valor acaben apuntando más bajo, beneficiando a las mujeres de menor valor. Pero es que hemos tocado una idea muy por encima con el ejemplo que te he puesto. Porque he dicho, además posiciona, en la empresa me posicionaría mi puesto de trabajo como muy superior del candidato. Quitando la analogía, esto posicionaría a las mujeres como el premio absoluto y reforzaría la realidad femenina en la que vivimos, donde, como digo, las mujeres son el premio absoluto. Esto lo hemos tocado con la metáfora de la empresa. Porque recuerda que acabo de decirlo. Si los potenciales empleados aceptan este prefiltro,
estoy generando la percepción de que la empresa es mucho más de lo que realmente es. Lo análogo a esto en el mercado sexual es que el concepto de las ligas además posiciona a las mujeres como el premio porque genera mayor percepción de valor de la que realmente tienen. Y a los hombres les genera menor percepción de valor del que realmente tienen. Lo cual acaba beneficiando todavía más a las mujeres porque se están garantizando que se quedan con un tío de mucho mayor valor. Te pongo un ejemplo real. Un alumno que tengo actualmente en mentoría, que tiene muchísimo valor sólido, estaba con una chica que percibía por encima de su liga. Y le dije, pues claro, o sea, sinceramente es que la percibía por encima de su liga. Y claro, yo cuando veía a este tío con el gran valor sólido que tenía, era como, no puede ser que tú estés percibiendo a esta tía por encima de tu liga cuando, o sea, no eres consciente de la cantidad, de si realmente aprendes. Porque tu problema es que tienes muchísimo valor sólido, pero no sabes cómo funciona la naturaleza femenina, no sabes cómo generarte opciones, te estancas, te atrancas cuando tienes que hablar con una tía, no sabes de qué hablar, te quedas en blanco, no sabes cómo escalar, no sabes cómo generar atracción, no sabes cómo salir del modo lógico, no sabes cómo proponer avanzar con una chica sin perder el marco, no sabes cómo tener una relación en tus términos o cómo gestionarla. Pero si te preocuparas solamente de aprender eso, con el valor sólido que ya tienes de base, no eres consciente de, solamente aprendiendo esto, la cantidad de puertas que te abren el mercado. O sea, es que literalmente estás muy por encima de esa chica. Lo único que te está separando de creerte que estás por encima de esa chica o no creértelo es que aprendas realmente cómo funcionan las reglas del juego y dediques el tiempo a practicar, dar feedback y trabajar lo que para eso es la mentoría. Y le dije, mira, para que te lo creas, vamos a hacer los cálculos. Vete a ChatGPT y mete tu estatura, tu peso, tu edad, tu patrimonio, tu salario anual, tu estado civil, etc, etc. Es decir, mete todos esos datos. Y pregúntale a ChatGPT qué porcentaje de hombres están en tu misma situación. O de qué porcentaje formas parte, básicamente. El resultado es que este alumno forma parte del 1,41% de los hombres en la misma situación que él en España. Es decir, por cada 100 hombres en España, solamente uno está en una situación similar a la de este tío. 1 y pico. Sin embargo, lo curioso es que él sigue percibiendo a esta chica por encima de su liga. ¿Lo ves? ¿Ves a quién de los dos es o cuál de las dos estrategias es realmente la beneficiada cuando te hacen pensar así? Una chica de mucho menor valor realmente puede optar a un tío que está en el 1,41% de todos los tíos en España y este tío es ignorante de realmente lo que puede llegar a conseguir, porque además la sociedad está planteada de manera que no te quieren hacer consciente de que puedes mejorar estas habilidades para realmente desbloquear tu potencial, porque sí tiene mucho valor sólido, pero evidentemente tu juego tiene que mejorarse. Pero es que si mejoras tu juego con el valor sólido que tiene, domina el mercado, porque está en el 1,41%. Y así es como la falacia de la liga infla artificialmente el valor de las mujeres, porque los hombres con alto valor apuntan más bajo porque creen que eso es lo mejor que pueden conseguir. Las mujeres no tienen que hacer nada para aumentar su valor porque el sistema ya infla el valor por ello, y el hombre encima, que entra a una relación, se siente afortunado por estar con una mujer que objetivamente no está a su nivel, pero él no lo sabe. Las mujeres han logrado, si te fijas, que los hombres no solamente se autolimiten, sino que además sientan gratitud por ello, porque no solamente se quedan con los mejores hombres, sino que además han logrado que esos hombres no se den cuenta de que podrían conseguir algo mejor. Y justo esto genera en ti que tengan mucha mayor tendencia a desarrollar monitis. Recuerda que la monitis es la creencia de que una mujer en particular es única e irrepetible y que sin ella no hay más opciones y que ella es súper mega especial y única para ti. Es decir, dependencia emocional por una mujer. Lo cual también beneficia a la realidad femenina y beneficia para la optimización de la estrategia reproductiva femenina porque te garantiza. Es decir, me garantizo que un tío de alto valor va a estar arrastrado a mis pies. Pero además, por otro lado, recordemos lo que dijimos al principio. Esto de las ligas tiene parte de cierto, pero la forma en la que te lo hacen creer, como acabas de comprobar, tienen más intención oculta de la que tú pensabas. Y al final nos encontramos en una realidad donde una mujer promedio, supongamos un 5 o un 6 en el valor de mercado sexual, se percibe como un 8 gracias a la validación constante de las redes sociales y gracias a esta realidad femenina que te estoy diciendo y con el concepto de las ligas. Y un hombre que es un 8 se cree de menor valor porque el sistema lo ha condicionado para ello. Y porque obviamente no te animan, sino que te desaniman de aprender las habilidades necesarias para que siendo un 8 sepas cómo proyectar que eres un 8. Porque como decía antes, te hacen creer que todo lo que sea aprender a cómo comportarte con las mujeres para generar atracción es algo tóxico, oscuro o de friki o de no sé qué. Claro, porque si tú aprendes realmente cómo funciona la naturaleza femenina y cómo utilizarla a tu favor, de repente el status quo se rompe y de repente dejamos de vivir en una realidad dominada por lo femenino, donde ellas son las que controlan el mercado,
porque nosotros seríamos conscientes del valor que tendríamos, sabríamos cómo proyectar ese valor y dominaríamos el mercado. La cosa es que al final, siendo un hipotético 8, acabaría con un objetivamente hablando 5 y encima agradecido de haber tenido suerte de acabar con ese 5. Te pongo otro ejemplo más para desafiar esto de las ligas rígidas. Y es que un hombre puede ser más o menos atractivo simplemente dependiendo del contexto. Es decir, el mismo hombre puede ser percibido como un 5 en la discoteca esta noche, pero el fin de siguiente, este hombre puede estar en un evento como ponente o como líder de ese evento y acabar posicionándose como un 8 solamente por la validación social. Fíjate cómo la falacia de las ligas ignora este factor. Te hace creer que tu atractivo es algo fijo e inmutable, como dijimos al principio, pero realmente tiene un gran componente contextual y tú puedes modificar esa parte. Pero al final no interesa que te hagas consciente de que si aprendes a manejar esta validación social, si aprendes a cómo proyectarlo, si aprendes a saber leer bien a las mujeres con las que te relacionas, tu valor se catapulta y de repente pasas a ser tú el que elige y no ella. Por eso, muchos de los alumnos que han pasado por los más de 50 podcasts que tengo publicados con alumnos, que han pasado por una mentoría o por el programa de TE conmigo, una de las cosas que notan es que de repente son ellas las que pelean por ellos y son ellas las que vienen a ellos y no ellos los que van hacia ellas, como pasaba antes. ¿Por qué? Porque han aprendido a cómo poder proyectar ese gran valor que tienen y han sido conscientes de cómo realmente tienen ese gran valor. Punto. O sea, no tienes más. Y realmente cuando aprendes a hacer eso, eres tú el que domina el mercado. Es que no cabe más dudas. Es que realmente el mercado está dominado al revés, simplemente por una cuestión de convenciones sociales y de adoctrinamiento y de condicionamiento que tienen muy integrado. Pero el proceso de tú estar en la posición dominante del mercado es un proceso donde tienes que aprender, obviamente, cómo funcionan las verdaderas reglas, integrar esas reglas, y luego lo más jodido del proceso es desconectarte, desenchufarte o romper, llámalo como quieras, todo ese condicionamiento que tienes desde que tenías pocos años. Ya está. Si consigues hacer eso, y esta última parte es la más complicada, por eso el feedback, por eso la mentorización, por eso no es tan fácil como hace esto y esto, pasas a estar en la parte dominante. Pero no termino con esto, porque lo más bonito de esta jugada maestra de la hipergamia, como digo, me parece una jugada maestra, el tema de las ligas, es que el concepto de las ligas no aplica a ellas, si te fijas. O sea, rarísima vez una mujer se dice a sí misma que está fuera de la liga de un chico, por muy fuera que objetivamente hablando esté. Sin embargo, sí es cierto que en muchas ocasiones un tío sí se dice a sí mismo que está fuera de la liga de ciertas mujeres. Conclusión. Mejora tu valor de mercado sexual, obviamente, pero es que la mayoría de los que estáis escuchando esto ya muy probablemente tenéis un valor de mercado por encima de la media. Por encima de las opciones que estás consiguiendo. Y no estás consiguiendo las opciones que quieres porque no sabes cómo funciona la psicología y la naturaleza femenina desde un punto de vista biológico y evolutivo. No desde un punto de vista del friki de turno, desde un punto de vista de cómo funcionan las cosas de verdad y cómo poder quitarte todos estos condicionamientos que te están lastrando. Porque cuando aprendes a hacer esto y puedes empezar a usar a tu favor este concepto, puedes cambiar tu realidad y vas a pasar de ser el elegido y el que se conforma con lo que le cae a ser el que elige y disfruta de unas relaciones en sus términos donde tú llevas la rienda. Y por supuesto recuerda una cosa importante antes de dejar el episodio. Cada vez que no hablas con esa chica porque tú sientes que está fuera de tu liga, tú piensas que estás evitando un rechazo, pero en realidad te estás rechazando tú mismo todo el rato. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor y te haya hecho ver esto desde otro punto de vista. Y te recuerdo que hemos abierto unas poquísimas plazas para la mentoría 1 a 1 conmigo. Debajo de este podcast tiene un enlace con la información de la mentoría y con un formulario que deberás rellenar si quieres solicitar el acceso a una de estas plazas. Y recuerda también que en breve voy a liarla bastante por la comunidad de email. Te va a interesar estar dentro porque entrar es gratis y, como digo, la voy a liar bastante. ¿Dónde te apuntas? En otro link que te dejo debajo de este podcast. Y ahora sí, espero que te haya aportado valor, un fuertísimo abrazo y te veo en la próxima.